noches. En pantalla, Leonardo da Vinci y Miguel Ángelo. Indiscutiblemente, dos de los arquetipos del hombre del Renacimiento fueron personas que en su momento crearon y cambiaron la faz del arte, de la arquitectura, de la ingeniería. Eran personas multifacéticas, pero a pesar de que vivieron en la misma ciudad, en la misma época, al mismo tiempo, no colaboraron mucho. Quizás sea un problema de ego, pero bueno, creo que cualquier, digamos, persona de Costa Rica diría: este par de maes, si se ponen y hacen algo, salía una vara chivísima, pero bueno. Pero las cosas son así. Quizás por inspiración divina, no se sabe, pero sí crearon cosas espectaculares. En el campo de la arquitectura pasa algo similar. Los arquitectos tienden a ser personas que son bastante introspectas y piensan mucho en los problemas que tenemos que solucionar a diario. Aquí les estoy mostrando un proyecto que en su momento fue crucial en el desarrollo de la arquitectura moderna. Esto es un edificio que fue diseñado en 1927, terminado en 1931 por Le Corbusier, y desde ese momento la arquitectura moderna empezó a convertirse en el fenómeno que después fue el movimiento internacional hasta el día de hoy. La modernidad de este proyecto aún tiene puntos de referencia para los arquitectos en todo el mundo. Le Corbusier igualmente, quizás por inspiración divina, llevó a esos famosos 5 puntos de la arquitectura, de la ventana continua, de los pilotis, la planta libre, el techo jardín, o sea, todo eso que aún hoy utilizamos y lo podemos ver en la arquitectura en todos lugares. Lo que pasa es que los arquitectos, bueno, nos creamos un tipo de star system, ¿no? Un sistema de estrellas, y estas son algunas de las estrellas de hoy. A lo mejor las conocen, a lo mejor no, pero en todo el mundo está ese arquitecto que aún funciona un poco como el arquitecto renacentista, que tenía todo ese conocimiento, muchas cosas en su cabeza para poder resolver los problemas. Los arquitectos que forman este panteón, también esos números no son necesariamente los proyectos que han hecho, sino la edad que tienen. O sea, ya están pasando, o sea, son personas con mucha experiencia que han aportado tremendamente a la profesión, al desarrollo del diseño, pero que ya, contra el tiempo no se puede competir. El modelo de este tipo de arquitecto, o la forma en que trabaja, y hasta, incluso la mayoría de nosotros somos parte de esa escuela, es un poco como, digamos, estilo Luis XIV. El Estado soy yo y lo que yo digo es lo que se hace en la firma de arquitectura. Y el diseño es un poco esa idea que se genera en su mente y se convierte en realidad a través de convencer a los clientes, trabajar, hacer todo tipo de desarrollo intelectual para crear proyectos. Frank Gehry, por ejemplo, lo tomamos como ejemplo, es un arquitecto súper consagrado, una persona que ha aportado increíblemente al desarrollo formal de la arquitectura, innovación con materiales, tecnologías y muchísimas cosas. Ya hace mucho tiempo que está a un nivel altísimo. Y todo empezó por un tipo de proyecto que él empezó a hacer. Este es el Guggenheim de Bilbao, que fue un proyecto que cambió la faz de una ciudad y generó casi una nueva forma de vestir la arquitectura. Son fachadas de titanio hechas con sistemas de tecnología muy avanzada que son muy importantes. Lo que pasa es que un poco ese tipo de arquitecto se convierte en su propio enemigo, y la innovación un poco que se demora o se estanca y se crea un lenguaje que se vuelve repetitivo y hay poca innovación. Los arquitectos, lo que no veo ahora muy claro es cuál es la próxima generación. Los arquitectos jóvenes no tenemos quizás
esa presencia a nivel mundial. Björk Ingels es uno de ellos, Aravena, que es un arquitecto chileno que recién le dieron el Pritzker de arquitectura. Son las nuevas estrellas, pero no veo un panteón tan amplio como el que tenemos. Quizás el tiempo me corrija. Lo que sí es muy claro es que hay unos grupos de profesionales que están empezando a trabajar juntos. Son un poco más anónimos, pero el trabajo que están haciendo es increíble. Ya no es el arquitecto solo, sino colectivos de arquitectos que van a trabajar para crear una idea y aumentarla con la experiencia colectiva. Los resultados son fascinantes. Esto es la Ópera de Oslo, un edificio en Noruega. Con un trabajo formal que no tiene nada que envidiarle a cualquiera de los arquitectos estrellas de hoy. Esto es un centro cultural en Dammam, un proyecto para NVIDIA en Los Ángeles, en Silicon Valley, que tiene fue un proyecto para desarrollar nuevas formas de trabajo en un campus tecnológico. Esto fue un proyecto en el que hubo un arquitecto que logró trabajar con muchas de estas estrellas para crear un nuevo, una ciudad en Las Vegas, City Center. Acá tenemos arquitectura visionaria para aeropuertos en Londres. Esto es una propuesta para un aeropuerto que está flotando en el Támesis. La arquitectura de avanzada de los edificios altos, nuevas tecnologías que nos permiten crear proyectos de alto valor formal, pero que también tienen un poder de racionalización que la tecnología nos está empezando a ayudar. Y pueden ser tan pequeños como esta pequeña sinagoga. Esta es una imagen generada en computadora en el medio de un bosque en Rusia, o un centro cultural en Arabia Saudita, o hasta cosas que quizás son un poco de ciencia ficción. Y esto es una representación de un casino en Tokio. Lo interesante es que los nuevos modelos para innovar ya van más allá de la arquitectura y empiezan a atraer a personas que son fuera del campo. Si empezamos a traer informáticos o artistas visuales o biólogos o sociólogos, son personas que van a empezar a poner una nueva dimensión en las formas de trabajo, y entonces ya no son 4, 5, 10, cientos de arquitectos trabajando juntos, sino colectivos multidisciplinarios que están creando las nuevas formas de arquitectura. No son quizás proyectos tan emblemáticos o tan formales, pero sí tienen gran valor. Esto, por ejemplo, fue un caso de Hacking Ciudades, un proyecto que se trabajó en Los Ángeles. Fueron 12 casos de estudio a nivel de ciudad para crear conectividad y aumentar el valor de los edificios ya construidos, para no tener que construir nuevas estructuras para albergar formas de trabajo, de conexión, de cómo iba a trabajar la gente. También, por ejemplo, ¿qué pasaría si un arquitecto y un biólogo trabajan juntos? Este proyecto ejemplifica un tratamiento de fachada diseñado basado en el oso del pelo polar, el pelo del oso polar. El pelo del oso polar es transparente y se convierte en muy buen aislador, y por eso es el éxito del animal en el Polo Norte. Si utilizamos esa misma filosofía y la convertimos en un material de construcción, pues quizás terminemos con algo que sirva como un abrigo para los edificios y nos dé una arquitectura un poco más eficiente desde el punto de vista térmico, sobre todo en las altas latitudes. Otros proyectos también se ha hecho cuando un arquitecto y un programador empiezan a trabajar juntos y se crea un nuevo lenguaje arquitectónico donde la máquina se convierte en el medio para crear esta nueva forma, y va mucho más allá de crear una escultura del edificio, digamos, ¿no?
o un lenguaje formal nuevo, sino utilizar los procesos computacionales para crear nuevas relaciones entre los espacios, nuevos sistemas constructivos, la eficiencia para la ejecución del proyecto y obviamente poner un poco de la creatividad del diseñador como parte de este proyecto. Acá el que está en pantalla es un proyecto en Arabia Saudita que hasta el último detalle de la fachada, o sea, todos esos pequeños cuadraditos, son parte de un sistema paramétrico el cual nos permitió resolver intersecciones muy complicadas en la construcción y crear algo interesante desde el punto de vista estético. Lo que sí los quería dejar con un pensamiento. Llevo muy poco tiempo en Costa Rica y de las cosas que he visto acá hay varias cosas y son interesantes. Primero, hay una obsesión con las rejas. En todas partes hay cercados eléctricos, todo el mundo como que se esconde detrás de las paredes. En un país donde las bondades climáticas son fantásticas. O sea, ahora mismo estamos al aire libre, 1.500 personas disfrutando de una suave brisa en una noche, en un día que, bueno, ha habido bastante viento recientemente, pero bueno, hoy por lo menos está bastante agradable. Y entonces, cuando llegué a casa me ocurrió, ¿por qué los ticos no viven en casas que sean más abiertas y con más conexión con la naturaleza, que al final es uno de los hitos de este país? Y se nos ocurrió la idea de hacer una casa que no tuviera paredes. Por supuesto que hay 40.000 preocupaciones, desde la seguridad, que si me roban, que si la silla, las obras de arte, por Dios. Pero el problema sí me parece interesante y creo que yo solo no lo voy a lograr resolver. Así que lo más probable es que me reúna con mis amigos arquitectos acá en Costa Rica, diseñadores, biólogos, ingenieros, para ver cómo resolvemos este problema. Y ahí los dejo con este colectivo. Pura vida.